Muchísimas gracias, Aurelio, por la magnífica exposición que nos acabas de brindar. Bien, doy paso, sin más y por mor de brevedad, a Sara Reyes Vera, quien nos acompaña, habiendo llegado a Cuenca hace unos días desde la maravillosa tierra de la isla de Tenerife, ¿no? Sara Reyes es miembro del grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, Repensar la filosofía, y fue autora de la tesis Las cartas del mal, resignificación del mal en Spinoza. Su trabajo de investigación precisamente versa en torno a la comprensión del mal desde la filosofía de Spinoza, capitalmente. Asimismo, pertenece a varios grupos de investigación y de trabajo dedicados a la divulgación del pensamiento y a la divulgación y transmisión del pensamiento spinozista en medios de difusión culturales y escolares, también entiendo. Sin más, doy paso a Sara y con el comienzo de la exposición muchísimas de Sara. gracias, estaba diciendo, por la invitación. Gracias a todos, gracias Teresa. Quiero mencionar a mi director de tesis, Niña Mel, Andrés Febrero, ¿cómo que estás tú? ¿Qué has puso hecho? Bien, bien, ¿cómo te...? y a que te estaré siempre agradecida. Bueno, he titulado esta reflexión que voy a presentarles ahora, Sentido Spinoza y el mal de fondo. Relatar, hablar del mal es algo que prácticamente todos podemos tener en la cabeza, ¿no? Una idea de lo malo, del mal, pero atraparlo y enfrentarse a él, como dice la filósofa Ana Carrasco Conde, no es nada fácil, es más bien complejo. Yo pienso que el acompañamiento de Spinoza, este sentido del que hablo de Spinoza, es un sentido en el cual el relato de la gente que camina se acompaña por el filósofo sin destrozos, sin que el relato de esas personas sea un relato que el filósofo aborde desde un lugar que no sea la pura inmanencia, la cercanía y la comprensión. Por eso ese sentido Spinoza. ¿Y por qué el mal de fondo? Pues porque en lo vasto de este término habría que pensar de qué estamos hablando en esta reflexión. Vale. Vale. Bueno, estaba hablando de una diferencia que me parece que hay que poner delante, que es la diferencia entre la maldad, el mal y el daño. Desde luego en Spinoza el mal con la componente trascendente está eliminada de entrada. ¿Y cómo acotar para esta reflexión? Mi pensamiento está dirigido a la idea de duelo. Mi pensamiento está ahora acotado en esa idea para, a través de ese concepto, caminar con un mal de fondo, que es el mal de fondo de muchísimas voces, de un murmullo que está de fondo a lo largo de toda la historia humana, como la pérdida concreta de un ser humano amado, por muerte, por separación, por distancia, sencillamente porque ya no está ahí. Hay una reflexión, hay un pequeño libro que Berger escribe con su hijo cuando pierde a su esposa, y él se pregunta: mamá, ¿dónde estás? En ningún lugar. Pero yo no sé pensar en eso, yo no sé pensar en ningún lugar. ¿Qué lugar es ese, no? Creo que eso es una pregunta que puede introducirnos en el duelo. ¿En qué lugar estamos cuando estamos en el dolor del duelo? La idea primera que nos puede venir a la cabeza en esos instantes es el de fragilidad. Y a mí me gustaría introducirla o hablar de eso con las palabras de una poeta que se llama Sandra Santana y que dice así: que a todos os pertenece la fragilidad, que a todos os canta
secreta una melodía triste a veces, que a todos os hizo hervir con su aleteo a veces. El mal, en este caso, en el caso del duelo, es fragilidad y se puede enmarcar en el territorio del daño. ¿Por cuánto tiempo? Esa es una hipótesis, eso es algo a pensar. ¿Realmente el duelo es un relato, es algo que se resuelve, como dicen los analistas? En caso de que lo sea, ¿acompaña al relato de la vida? ¿Hay un epicentro en el duelo? Es decir, ¿hay un hecho que ocurre y ese hecho es el comienzo del duelo? Podemos pensar que desde que nacemos perdemos. Alguien ha dicho que somos todo aquello que hemos perdido. ¿Es posible eso? Bueno, ese es el análisis desde ese rumor de fondo de la historia, de las voces de cada uno de los seres humanos que han sufrido pérdida de su lugar, de su amor, de su incluso llegando al nivel de la melancolía, de la pérdida del deseo de tener deseos, ¿no? Un elemento central en la filosofía de Spinoza es la idea, es eso, el deseo. Deseo que desde luego, como acaba de hablar el compañero, en el deseo de la multitud está compuesto muy complejamente por los deseos de cada uno de los individuos que se vive en ese impulso que da el desear. Somos seres deseantes. Para Spinoza somos seres deseantes, estamos detrás de nuestro deseo. Ana Carrasco Conde ha escrito últimamente un libro que se titula Decir el mal, comprender no es justificar. Ella utiliza el ejemplo o pone como ejemplo para hablar con mucho detalle de la idea de mal, desde Platón avanza, entran muchísimos filósofos que ella va analizando y muchísimas situaciones. A mí me gusta, en este caso me detengo en la intersubjetividad de la relación humana y cómo el mal también está basado en la intersubjetividad. Utiliza el ejemplo, digo, de Eurípides en las Troyanas, cuando el niño es arrojado y es el último día, ¿no? ¿Qué es eso? Es decir, ¿cómo ubicamos ahí esa secuencia en la que hay un duelo de una madre, pero también hay un hecho de injusticia? Desde la perspectiva espinosista, desde luego, desprovisto de moral el hecho de arrojar al niño, abrir la mano y arrojar. Ahí no hay ningún componente al que le podamos atribuir maldad. Hay una descomposición del niño, una descomposición de la madre en dolor, pero no podemos atribuir al ámbito de la maldad trascendental lo que está ocurriendo, ¿no? Esto puede parecer anómalo, incluso si pensamos que el ser humano tiene una predisposición a la cooperación, puede ser llamado inhumano. Eso es un término conflictivo aquí, ¿no? Spinoza nos pone ante una situación compleja, porque si bien para otros autores definitivamente la elección del soldado fue hacer el mal, no es directamente proporcional a lo que, despojado de moral, tiene el hecho en relación. ¿Qué tipo de relaciones? Hay una idea en Spinoza que son las relaciones de composición y descomposición prácticamente a nivel bioquímico, ¿no? En las entrañas de la vida. Esas composiciones y descomposiciones no tienen que ver con la moral, pero sin embargo emergen en esa destrucción ante nuestra mirada secuencias del horror. Y en este caso el horror de tirar a ese niño, Ana Carrasco lo coloca y lo pone en todos los horrores que a lo largo de la historia hemos sido capaces de producir como humanidad y cómo cada
individuo es capaz de meterse en la modernidad dentro de la historia. Vuelvo a la idea del comienzo. Entonces es el duelo, nos hace el duelo comunidad, nos unifica el duelo en esa fragilidad. Es el duelo lo mismo para la vivencia del soldado que suelta al niño que para la troyana que pierde a su hijo. Anne Carson escribió una obra con respecto a este tema en la que se titula, es curioso, es una obra en la que mete a Marilyn como troyana, ¿no? Me gustaría leerles la parte en la que habla de este caso, porque me parece que tiene que ver un poco con una visión inmanente, que es la visión espinosista de cualquiera de los daños y cualquiera de los malos, de los acontecimientos que puedo vivir como lo malo para mí. Lección 9. Sí, y estoy poniendo cada detalle, cada brisna de hierba en el césped de Príamo, cada lamida de viento en la mejilla de un guerrero, cada ágil murciélago marrón que pasó silbando por las carpas griegas en el ocaso, cada mosca que zumbó sobre la mierda, cada rezo inútil, cada oráculo opaco, cada hueso quebrado en el bebé que arrojaron contra el muro, el último día. Esto se los expongo, se los doy como gráfico de una idea del horror, de lo que nos puede parecer horrible. Pero, ¿qué ocurre con el duelo? ¿Qué ocurre con el duelo trasladado a otras dimensiones? A las dimensiones que no son las del horror, sino las que, siendo racionales, pudiendo ser entendidas, cualquiera de las pérdidas que sean, sin embargo, hay un rechazo emocional, un sentimiento que puede bifurcarse en dos direcciones. Esas dos direcciones tienen que ver con un concepto que en Spinoza, del que Spinoza nos habla en la tercera parte de la ética, en las dos primeras definiciones, y que solamente les presento. Llamo causa adecuada a aquella cuyo efecto puede ser percibido clara y distintamente por ella misma. Llamo, en cambio, inadecuada a la que es parcial, aquella cuyo efecto no puede ser entendido por sí solo. Digo que nosotros actuamos cuando en nosotros o fuera de nosotros se produce algo de lo que somos causa adecuada. Esto es, cuando de nuestra naturaleza se sigue algo en nosotros o fuera de nosotros que puede ser entendido clara y distintamente por ella sola. Y al contrario, digo que padecemos cuando en nosotros se produce algo o de nuestra naturaleza se siga algo de lo que no somos causa sino parcial. Bien, entonces, si nosotros no estamos ante el horror, separado el horror, si nos tenemos que mirar en el espejo que se rompe cuando hay una pérdida, cuando ya no tenemos los ojos en los que nos mirábamos, cuando ya no está la persona que nos reflejaba a nosotros mismos, si es así y no estamos en un escenario de horror, ¿en qué medida seríamos una causa, según lo que acabo de decir, adecuada o inadecuada? Es decir, aquí la hipótesis que podríamos plantear es: el duelo, pues, no es un relato, es un presente continuo en donde se recoloca un dolor después de que ya no tengamos aquella mirada que nos hacía ser de una forma y no de otra. Esa mirada, esa forma especular y nos mete en el rito y en el mito en prácticamente todas las culturas. Aquellas culturas que tapan los espejos cuando hay un duelo, aquellas culturas que dejan los espejos justamente colocados de otra manera. Por un lado, para que el muerto cuando pase no se refleje y se sepa muerto, y por otro lado, para que los vivos no estén al pasar dando al espejo una imagen, por así decirlo, de un yo que se impone vivo.
Entre el duelo nos mete entonces, a pesar de que lo podamos entender racionalmente, en un mundo que es un mundo melancólico, un mundo de dolor. Un mundo de dolor que compartimos prácticamente la humanidad entera, sea quien sea, y que pertenece a nuestra especie y que de alguna manera es reinterpretada a través de los ritos y de los hábitos. ¿Qué es esto? ¿Imaginamos lo perdido o perdemos lo que imaginamos? Como dije al principio, en Spinoza no hay una causa trascendente. Entonces nuestra investigación, en función de lo que acabo de decir, nos puede dirigir hacia ser causa parcial del duelo y saberlo. Aunque no comprendamos todo el dolor, aunque no comprendamos por qué pasó, no estamos en el nunca tuvo que haber sucedido, como nos anuncia Arendt, sino que estamos en lo que sucede, y es posible que suceda porque está dentro del guión de estar vivos, ¿no? Sin epicentro y multidireccional, porque en el duelo hay las distintas subjetividades en torno al hecho, se interrelacionan, nada está desconectado del otro. Y saber que es interrelacional y saber que tiene una explicación desde la composición y descomposición que nos puede dar la medicina, que nos puede dar el derecho, que nos puede dar la psicología, que nos puede dar la antropología, que nos puede dar la propia filosofía, entonces sí es verdad que nos puede dar ciertas causas eficientes. Al darnos estas causas eficientes, entonces nos da también la posibilidad de comprender y de estar en una línea en la que sí que podemos decantar lo que para Spinoza es el perseverar en la vida, el conato, bien hacia el hecho de querer vivir, o por el contrario, actuar melancólicamente y frustrar el deseo de vivir. Esto es muy complejo porque vendría a ser algo así como dar pábulo a algo parecido a la pulsión de muerte. No lo digo en el sentido psicológico, pero vendría a ser como un fracaso del conato. Esa línea, que es una delicada línea en el proceso de comprensión, nos obliga a entender lo perdido necesariamente. Sin entender lo perdido, no podemos comprender el dolor. Y un dolor comprendido es un dolor que se puede recolocar. Hay un psicoanalista llamado Darian Lieder que escribe La moda negra, duelo, melancolía y depresión. Y les voy a traer varias de sus impresiones porque me parece que pueden ayudar a esta exposición. Después de recibir una receta para uno de los antidepresivos más populares y recogerla de la farmacia, una joven regresó a casa y abrió la pequeña caja. Había imaginado una botella amarilla llena de cápsulas apretadas, como pastillas de vitamina. En cambio, encontró un envoltorio metálico plano, cada pastilla separada de su vecina por un desproporcionado espacio de aluminio vacío. Cada pastilla está en completa soledad, dijo, como en conchas metálicas mirando hacia afuera, hacia las demás. Están todas en sus pequeñas prisiones individuales. ¿Por qué no están todas juntas en una caja, sueltas y libres? Le preocupó que no están todas juntas en una caja. Le preocupó la forma en que las pastillas estaban empaquetadas. Están alineadas como pequeños soldaditos obedientes. ¿Por qué ni uno de ellos rompe filas? Su siguiente pensamiento fue tomarse todas las pastillas juntas. Cuando le preguntó, el analista le dijo, para que no se sintieran solas,
y con claustrofobia. Estos casos cercanos de la medicina, de la psicología, estos casos prácticos, ayudan a mí particularmente al estudio de Spinoza, porque la filosofía espinosista, como yo la veo, es la filosofía del caminante, ¿no? Y eso puede levantar ampollas al caminar, pero bueno, no se puede perder de vista los paisajes que ofrece. Aunque el analista, bueno, sigue hablando del caso, pero a mí lo que me interesa de todo esto es que el analista está analizando aquí a una persona que está en duelo, que está en melancolía. Y aquí llego al punto en donde podemos hablar de la decantación de la que hablaba. El duelo y la melancolía son conceptos precisos que pueden arrojar luz sobre cómo lidiamos, fracasamos o lidiamos con las pérdidas que son parte de la vida humana. ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo podemos fracasar? Pero fíjense que incluso ese fracaso es comprensión en la filosofía para Spinoza. Es como bien dice también la filósofa Ana Carrasco, ¿no? Comprender. Esa comprensión espinosista, este analista, buscando en el famoso artículo que escribe Freud sobre el duelo y la melancolía, observa que pocos analistas, pocos psicólogos, pocas veces se habían hecho estudios demasiado extensos sobre indaga y busca, y resulta que desistiendo se va hacia la literatura. Resulta que la literatura narra la pérdida con una precisión absoluta, precisamente porque esos relatos de la literatura sí son relatos, cosa que no podemos hacer ni con el duelo ni con la vida. No podemos hacer de la vida un relato, puesto que porque eso nos obligaría a una especie de guión. Y como decía Szymborska, el libro de la vida siempre está abierto a la mitad. Realmente hay un presente en el duelo, que no es un presente de sufrimiento, sino más bien de comprensión del dolor. Esa comprensión del dolor es una comprensión que nos une a otros seres humanos en la fragilidad, pero también en otros aspectos que voy a citar más adelante. ¿Qué ocurre con lo que este hombre encuentra? Bueno, pues que justamente estaba en muchos de los libros inesperados una respuesta al duelo. Este autor dice, y esto me puso a pensar en la relación entre el duelo, la pérdida y la creatividad. Claro, es curioso porque en la pérdida encontramos que muchos artistas, muchísimas personas, se han vuelto creativas y que esa creatividad, solo por citar Astor Piazzolla pierde a su padre en una de las giras que hizo después de mucho esfuerzo por conseguir hacerla, y allí se le anuncia que Nonino muere, su padre. Él, cuando regresa, en cuestión de, creo recordar, 1 hora o algo así, se sienta al piano y crea desde el dolor el adiós a Nonino, que es muy conocido. Es un ejemplo de lo que este analista observa, y que además en otros libros y desde otras perspectivas también, como la creación, como el mundo que se crea nuevo a partir de la pérdida, cuando la opción es la opción de la vida y no la opción de morir con el muerto, de morir con el que se fue, de morir con aquello que no está, con el trabajo perdido. Es decir, reivindicarse a sí mismo, no siendo la mirada de nadie ni de nada, a pesar de que esa mirada sea mirada de alegría en el momento en el que se da. Realmente el mal no es un vacío, y el duelo en sí no es un vacío, ni elaboramos un vacío, ni atravesamos un vacío.
lo que deja vacío es la imaginación de lo que pudo haber sido. Ahí hay que instalar otra cosa. Para Spinoza esto es muy importante, la idea de imaginación y de cómo colocarla y de cómo vivir con ella para que ella sea potencia y no de potencia. Por eso huye de lo fantasmagórico. Avanzamos en esto sabiendo que ahora estamos en una situación de duelo, ya está la pérdida, existe un malestar que nos puede dar un mal hacer y eso nos puede hacer reflexionar acerca de nuestra situación aún viviendo el dolor. Ojo que insisto, que no en una reverberación del dolor a manera de sufrimiento, sino en una comprensión del dolor para ubicarlo. ¿Eso qué necesita? Necesita una conciencia. Hay un experimento de conciencia que le estaba hablando a Paco, que se hizo con algunos animales a los que se les pintaba, y al pasar por un espejo, aquellos que se tocaban donde estaban pintados, pues se suponía que reconocían que aquello no les pertenecía, tenían conciencia de sí. No le ocurre a los gatos, no le ocurre a los gatos. Sin embargo, quienes conocen a John Gray en su filosofía felina, él sí que reivindica, lo diré ahora, una cierta posición gatuna con respecto a todo esto, y permítaseme el ejemplo. Bien, necesitamos una conciencia para entrar en esto. Entonces, nosotros nos podemos ir a los casos prácticos para nuestro análisis, para nuestra investigación filosófica, y sabiendo que en ese análisis tenemos que buscar aquellas líneas de trabajo desde la perspectiva espinosista, insisto, donde no nos mueva una moral, pero sí acaso una búsqueda de un acuerdo, de una relación con los demás en esa fragilidad. Hay un punto de fragilidad en el que nos unimos, en que nos hacemos comprender por el otro. Y yo aquí sí que me despego de la palabra compasión, puesto que de alguna manera nos dejaría en un espacio que no nos permitiría salir de una pasión, de un padecer tristeza. Y nosotros tendríamos que movernos en dirección de las pasiones alegres, a pesar del dolor. Tampoco de la esperanza, porque si meditamos este asunto, y ya se habrán dado cuenta, lo estamos meditando no desde un sentido de la vida, sino desde la vida misma, puesto que buscar un sentido aquí sería una distracción. Podría contarles más casos clínicos, pero bueno, el tiempo es el que es. Así que voy a intentar hacerlo lo más resumido posible para ocupar unos pocos minutos más y seguir adelante con esta idea de duelo en el que en principio no hay un fin ni una finalidad, porque como la vida no hay un sentido, es decir, más allá de la meditación de la propia vida y de la comprensión de la propia vida. No, el duelo no es un atajo, no es un retén en el que nos tengamos que quedar, sino al contrario, es asumir que esas heridas forman parte de la decisión de vivir. Nos podemos preguntar, ¿estamos entonces ante una elaboración cosificada si no lo hacemos como estoy proponiendo? El término del trabajo de duelo, entre lo que hablábamos en Paco y yo, poiesis o praxis. Estamos trabajando el duelo para fabricar algo así como un objeto, una cosa simbólica que sea el duelo, con el que como algo conforma en nuestras manos. O realmente podríamos hacer que el deseo desde lo racional nos ubique en el dolor de la pérdida. ¿Podríamos hacer eso? Para Spinoza sí.
atendiendo que esa racionalidad está atravesada por la emoción. Atravesar el duelo es tanto como atravesar la vida, no es más, no, sino más bien como ya habíamos visto, una hipótesis que se radica en la vida y que hay que interpretar desde ahí, y que hay que interpretar también desde los valores de la vida pequeña, de la vida común, de la vida en la que nos acercamos al otro. Hay una capacidad de actuar en la proposición de la parte cuarta de la ética, la proposición 18, ahí sí que nos habla claramente de cómo hacernos y de cómo dirigirnos hacia esa capacidad. El sentido de la vida no es entonces lo que debemos perseguir, sino la vida en sí. Y ahí he acotado, y voy a resumir lo más posible, en este final que no es mío, sino de Macedonio Fernández, esto que puede ser una bola gigantesca que nos traga cualquiera de los males, ¿no? Pero aquí estamos pensando en el dolor de la pérdida, y que Macedonio habla con estas palabras a lo que yo me quiero referir y con lo que voy a concluir. Nos hemos quedado les propongo tres ideas venidas desde Spinoza: la comprensión, la no negación, desde esa capacidad que vamos a decir la neurobiología, la neurociencia nos da para entender cuáles son los movimientos, digamos, atómicos que nos conforman, que nos hacen y que nos predisponen. Es decir, no hay nada en la naturaleza que sea por vicio de la naturaleza, en palabras de Spinoza. Y luego, por último, esta parte de creación que a partir del dolor nos decanta en el sentido no melancólico de la existencia, de la vida. Macedonio, en un cuento que les recomiendo, El zapallo que se hizo Cosmo. Zapallo bueno, yo es que viví muchos años en Argentina. El zapallo es un calabacín, como un bubango, como una calabacita, sí. Gracias. Él habla de un zapallo que crece y que no para de crecer. Al principio hay distintas estrategias para cortarlo, para pararlo, pero aquello es imposible de parar. El zapallo se va haciendo tan grande, que incluso piensan plantar otro zapallo en Japón, a ver si entre los dos zapallos se autodestruyen, ¿no? Pero sigue creciendo el zapallo, y yo solamente bueno, les digo, de verdad, no tiene desperdicio. Y para esta meditación les voy a contar esto. Cuidaos de toda célula que ande cerca de vosotros. Basta que una de ellas encuentre su todo comodidad de vivir. ¿Por qué no se nos advirtió? El alma de cada célula dice despacito: yo quiero apoderarme de todo el stock, de toda la existencia en plaza de materia, llenar el espacio y tal vez los espacios siderales. Yo puedo ser el individuo universo, la persona inmortal del mundo, el latido único. Nosotros no la escuchamos y no la hallamos en la inmanencia de un mundo de zapallo, como los hombres, ciudades y almas que se consumen dentro. Nosotros no podríamos hacer, desde la perspectiva espinosista, que el dolor se apodere de nosotros desde una perspectiva de pasiones tristes. Y por último, aunque sea medio spoiler, les digo el final. Parece que en estos últimos momentos, ojo que esto fue escrito en el año 1944, sitúenlo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora nosotros nos tenemos que situar en un presente anómalo, que es el presente en el que esos pequeños bichitos han conformado la vida de la humanidad. La pandemia nos coloca también, parece, y estas son las palabras que tomo de Macedonio, parece que en estos últimos momentos, según coincidencia de signos, el zapallo se alista para conquistar ya no a la pobre tierra, sino la creación. Al parecer, prepara su desafío contra la Vía Láctea. Días más y el zapallo será el ser, la realidad y su cáscara. Bueno, y aquí lo dejo.